Estimados televidentes de Minas Cablevisión, de Regional Cable y de Escucha de CW 54 en Ciudad del Este, es un placer presentar esta edición de Propuesta de hoy que tiene por primera vez uno de los debates que vamos a tener relacionado con la Ley de Urgente Consideración y esos 135 artículos que están a consideración ahora de la Corte Electoral y prontamente en llamado a referéndum. Hemos invitado esta noche a los diputados Eduardo Luz, de Cabildo Abierto. Le doy las buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. Y también al diputado Javier Umpierres, que usted ya lo conoce, el diputado departamental por el Frente Amplio. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, bárbaro. Placer. Bien. Saludos a Eduardo, bien, compañero de la Cámara. Muy bien, compañero de... Buen compañero además, Javier. Bueno, muy bien. Nos rompió el debate. Bueno, primero agradecer, por supuesto, como siempre hacemos, a Sergio Urreta, que nos hace posible tener la bebida Limol por acá, como siempre, y Aqua ahora también. El agradecimiento a esa distribuidora que los espera a todos allí en La Valleja 426. Así que digo, vamos a comenzar rápidamente ya con el debate. Hay temas que son bastante complejos y de pronto la opinión pública, a la cual se le ha preguntado si conoce algo de la LUC, bueno, conoce muy poco. Y por lo tanto, entonces yo quiero comenzar con una pregunta que tiene que ver digamos con los derechos, con las obligaciones, con las garantías de los ciudadanos. Si estos 135 artículos, de alguna manera, en ellos se pierden derechos adquiridos, se retroceden garantías individuales o colectivas de los ciudadanos todos. Comenzamos por Eduardo Luz. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque acá desde hace muchos años el discurso es los derechos de la gente. E incluso en la campaña electoral, todos los partidos, incluso el mío, básicamente lo que decían era que nadie iba a perder derechos. Poca gente hacía propuestas concretas. Entonces yo lo que digo que hay una inflación de derechos. El sistema político le ha hecho creer a la gente que tiene una cantidad de derechos que en realidad no tiene, pero según el sistema que yo integro, todo el mundo tiene derecho a todo y además a que el Estado le dé todo. Entonces, partiendo de la base que eso no es así, el Estado no tiene que dar todo, el gobierno tiene que dar lo que dice la Constitución, en forma directa, y en otras cosas garantizar o dar el formato para que la persona libremente lleve adelante sus actividades y ahí adquiera derechos él. Hay la confusión entre derechos humanos y derechos individuales. Haciendo esa presentación, yo creo que la norma esta le resta derechos, sí, en tema de seguridad al que va a delinquir. Ese pierde derechos, porque la norma esta, que sigue un poco la tradición que ya venía desde el año 2010 en adelante de endurecimiento de las penas, etcétera, le resta, al que está al margen de la ley le resta. Y al que está cumpliendo la norma le suma derechos, o los derechos que tenía, que estaban un poco debilitados, se los reafirma o intenta reafirmárselo. Eso en lo que respecta a un tema puntual de seguridad o de etcétera. Y después en el derecho a los trabajadores, bueno, para mí es claro que le otorga derechos. Después hablaremos tal vez, pero el derecho a huelga está respetado. El que quiera hacer huelga, hace huelga. El que no hace huelga, no hace huelga. El dueño, el empresario, que el empresario no tiene por qué tener una gran empresa como esta, por ejemplo, de bebidas, puede ser un kiosquero, sigue siendo, dispone de sus bienes, etcétera. O sea que la LUC vino a ordenar para mí algo que se desdibujó, que son derechos que consagra la Constitución, como el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad,
el derecho a la vida, etcétera, que esta LUC la refuerza, que veníamos de un sistema que por distintas circunstancias lo venía debilitando. Bien. Javier. Bueno, yo creo que claramente hay una pérdida de derechos en esta ley de urgente consideración, principalmente para la población más vulnerable, para la población más carenciada. Hay una pérdida de derechos en lo que tiene que ver el derecho a ocupación, que está legitimado por la Constitución de la República. Hay una pérdida de derechos en cuanto al tema de los alquileres, la ley de alquileres que habían estado consagrados, pero en realidad yo discrepo un poco con el diputado en el sentido de que los seres humanos debemos de intentar lograr la mayor cantidad de derechos posibles, siempre y cuando no se entorpezcan los derechos de los demás, o sea, que el derecho de uno llegue hasta donde empieza el derecho de los demás. Pero en ese sentido hemos logrado en los gobiernos de Frente Amplio una cantidad de derechos que en otros gobiernos no se tenían. Y por lo tanto yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Yo creo que esta ley vulnera en cierta medida algunos de esos aspectos, y por lo tanto, bueno, es entre otras cosas que estamos intentando que la gente analice, entienda. A mí me pareció bueno incluso tener este intercambio primero. Todavía incluso no se sabe si las firmas están, parecería que sí, pero en definitiva poder discutir algo que pasó por el Parlamento, bueno, como la palabra lo dice, con una urgencia, con los tiempos constitucionales y legales, pero con una diversidad de temas que los cuales no se pudieron abordar, y además, recordemos, en un tiempo de pandemia, donde toda la ciudadanía estaba en otra cosa, y no escuchaba lo que hablábamos los políticos en cuanto a esta ley. Y a mí me gusta documentar, y voy a empezar con esto para que digan que no lo decimos nosotros del Frente Amplio, lo dice el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho. La LUC es una ley de corte criminal, lo dice Germán Haller. Por lo tanto, yo creo que ahí por lo menos nos hace pensar de ver cuáles son los contenidos de esta ley. Después Cajaraville, que también es otro catedrático, ex catedrático de Audelar, dice que la LUC que propone la calle Pou es inconstitucional. Asegura que incurriría en desviación y abuso de poder, y que es imposible que el Parlamento pueda analizar una ley tan larga en los plazos previstos, lo dice Cajaraville. Por lo tanto, yo creo que estamos en un problema por lo menos con estos 135 artículos que nosotros intentamos anular, ¿no? Bien, le vamos a dar 2 minutos a Eduardo, si querés contestar alguna de las cuestiones que dijo el diputado Pierre. Bueno, la opinión de Germán, que yo lo conozco, es una opinión que es del Instituto de Derecho Penal. Él fue como director del instituto. De Haller. Sí, de Haller. A plantear la opinión de él, no era del instituto. Después Cajaraville, que fue de Derecho Administrativo, que hace esa reflexión, habría que... él tira un titular. Él tiene que decir dónde está el artículo que hace eso. Nosotros eso no lo compartimos y sostenemos que lo que establece la Constitución y la ley, lo que pasa es que acá el derecho se ve solo de un lado. O sea, los derechos de los que delinquen, los derechos de esas personas, sí, eso pierden derecho, no hay ninguna duda. El trabajador que viene y ocupa Cablevisión y no deja entrar al dueño, pierde el derecho de no dejar entrar al dueño. Esa es una realidad. Entonces, la opción que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿yo qué sociedad quiero? Esto es un tema más filosófico, porque es un problema del Frente Amplio. El Frente Amplio, que tuvo grandes líderes, que ya no los tiene, y que los que tiene, que podrían decirse que son Mujica
vivos, ¿no? Están en retirada, se quedó sin líderes nuevos. Entonces el Frente Amplio lo tomó, lo absorbió el movimiento sindical. Tanto que el presidente del Frente va a ser el presidente del PIC-CNT. Y el Frente Amplio está lleno de dirigentes sindicales. Entonces, cuando empezó esta campaña del referéndum, el Frente Amplio estaba ajeno al referéndum. Ni siquiera sabía, incluso dirigentes importantes estaban en contra. Fue una campaña del movimiento sindical. Y llegado a cierto momento, como el movimiento sindical se adueñó del Frente Amplio, metió al Frente Amplio en esta aventura, que para mí es una aventura, porque si vamos a los artículos, a la lectura de los artículos, vamos a ver que se podrá decir, bueno, mirá, para mí es una violación tremenda a un derecho que yo no pueda ocupar un canal. Bueno, eso es respetable, que el empleado crea que puede ocupar el canal y no dejar entrar a más nadie. Nosotros creemos que no, que pueda hacer huelga y no venir a trabajar, pero no ocupar. Bueno, eso es un tema. Bien. Ya vamos a entrar al tema del derecho. No, pero como se habló ese tema... Está bien. Gutiérrez, 2 minutos también para... No, yo sigo hablando del proyecto de ley de urgente consideración más que cuestiones filosóficas. Dice, 3 relatores especiales de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por algunos contenidos del proyecto de ley de urgente consideración, Naciones Unidas. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que yo creo que merecerían mucho más debate, ¿no? Debate profundo y ver, porque es muy liviano. Por ejemplo, en La Valleja no ha habido ninguna ocupación. ¿Por qué yo tengo que limitar esa posibilidad en caso de que haya un extremo y de que el trabajador, porque capaz que todos los trabajadores se sienten violentados y todos quieren ocupar? Entonces, ¿por qué yo voy a quitar esa posibilidad mediante una ley de urgencia? O sea, discutamos la ley, nosotros lo que decimos, con el tiempo necesario y llamando a toda la cátedra, a todos los implicados, a todos los que en realidad pueden opinar de estos temas. El problema que hubo acá es que con la diversidad de temas, una ley que en definitiva nunca se había dado, que ingresara una ley de urgencia hacía con más de 500 artículos, las únicas leyes de urgencia que hubo en el país, la máxima tendría 100 artículos y datado de un tema solo. Por ejemplo, el Frente Amplio hizo campaña con la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el 2004, porque había 40% pobreza, había una indigencia extrema, había gente muy complicada y el Uruguay no tenía un Ministerio de Desarrollo Social. Envió una ley de urgencia con ese único tema. Pero no esta diversidad de temas que yo insisto y respondiendo o avanzando en la respuesta de tu pregunta, limita derechos y complica el desarrollo del normal funcionamiento del país, porque además enfrenta a personas, tú hablabas de seguridad y pone a la policía en una relación con la gente, no con el delincuente que comete delito, con la gente en general, porque yo te puedo contar de cosas que me han pasado personalmente y que le ha pasado a quienes nos plantean una cantidad de situaciones por las cuales no deberían pasar, pero producto de esta ley le sucede, ¿no? Bien. Una aclaración quería hacer. Sí, adelante. No, con respecto a lo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene 100 relatores. Muchos por ejemplo, los que están criticando ahora las leyes uruguayas son los relatores de las madres de Plaza de Mayo, que no son imparciales. Está bien, son de izquierda. Entonces, yo le doy un argumento más a mi amigo el diputado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una institución inconstitucional, pero ellos mismos lo dicen en una nota, que la naturaleza jurídica que tienen no sabe bien cómo tienen que actuar, porque crearon una figura dentro del Parlamento que no la pueden crear. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo en un documento del 20 de junio de este año que el Parlamento aprobó una ley que pone en riesgo la vida de los uruguayos. Que yo incluso pedí, el otro día estuve con una integrante del instituto y me dice, ¿cómo vas a pedir que renunciemos? Digo, sí, porque me imagino que ustedes, debe ser horrible para ustedes formar parte de un cuerpo, porque integran el Poder Legislativo integrado por criminales. Ahora, claro, los 100 y pico mil pesos que cobrás por mes
deben ser mucho más contundentes que trabajar con criminales como somos nosotros. Digo, lo que ustedes hicieron fue una barbaridad. Es decir, usted puede decir, nosotros no estamos de acuerdo con el artículo que dice la policía puede tener una persona 4 horas y yo quiero que la tenga 2. Eso lo puedes decir. Pero decir que aprobamos leyes que ponen en riesgo la vida de los uruguayos, como de estos relatores de Naciones Unidas que no sé ni dónde están ni quiénes son, 3 que dicen las leyes, no tienen ninguna autoridad esa gente para venir a decirnos nada a nosotros, no tienen legitimación, que vayan ellos a los países a los cuales pertenecen a ver si hay violación de los derechos humanos de donde ellos vienen. A mí esos gendarmes internacionales me tienen aburridos, ¿no? Que están allá en Costa Rica, en Madrid, en París. Como yo dije el otro día, el continente más criminal de la humanidad es Europa. Se pasaron todo el siglo pasado asesinándose entre ellos. Esa es la realidad, guerras mundiales. Ahora ya están de vuelta por otra guerra más en la ex Unión Soviética, en la frontera de Polonia. O sea, ellos se dedican a asesinar gente. Después nos vienen a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. No tienen legitimación ninguna para decirnos nada. Esa es la realidad, que arreglen los temas de ellos. Entonces, cuando viene un relator internacional a decir esto, yo digo, mire, es su opinión de un relator. Ahora, yo lo que quiero es que las Naciones Unidas se pronuncie, y no se va a pronunciar, claramente. Entonces, acá hay todo un manejo que, como bien dice el diputado, si vamos al texto, vamos al texto. Ahora, si vamos al titular, al discurso, bueno, eso sí, habrá gente, que yo en eso estoy de acuerdo con el diputado. Si hay gente que cree que un grupo de empleados puede ocupar una fábrica, bueno, yo no lo voy a convencer de que no es así. Y si eso creen que es un derecho que tienen, bueno, es lo que ellos creen. Hay otra gente que cree que los grupos de empleados no pueden ocupar la fábrica, violan, no hay ningún artículo que incluso el Frente Amplio prohibió la ocupación de los lugares públicos y permitió la ocupación de los lugares privados, una cosa absolutamente inconsistente. Es más, a una cantidad de personas, de militantes de izquierda, los procesaron por asonada cuando ocuparon el edificio de la Suprema Corte de Justicia haciendo un reclamo legítimo. Terminaron presos. ¿Por qué? Porque era una oficina pública. Entonces, se permite ocupar la oficina privada y no la pública. Entonces, ¿cuál es el argumento? El obrero de la empresa acá, la minera extranjera puede ocupar y el trabajador de ANCAP no puede ocupar. No tiene sentido. Bien. ¿Y Javier? No, yo lo que digo, porque el diputado plantea de que cuestiona en realidad que gente haya organizaciones internacionales o nacionales cuestionado la ley. Ahora, no conocemos nada más que empresarios o integrantes del gobierno que hayan hablado bien de la ley, porque en realidad no pasó nadie por el Parlamento, en organizaciones sociales, ni gremiales, ni sindicales, que hayan dado respaldo a la ley. Casi todos los que pasaron cuestionaron, dijeron que estuvieron pocos minutos y no pudieron hacer los planteos que querían hacer, y bueno, y terminaron manifestándose en contra. ¿Quiénes hablaron a favor de la ley? No lo tengo claro, no sabemos quiénes son. Bien. Tengo que ir a la pausa porque después vamos a comenzar específicamente con los temas. Vamos a hablar del tema de educación, los cambios que afectan de alguna manera, sobre todo la dirección de la educación, en lo que tiene que ver con el Codicen, y algunos otros planteos que se han interpuesto en contra de estos 135 artículos que están a consideración, como decíamos, de la Corte Electoral y que serían llamados a referéndum. Hacemos la pausa y seguimos con este debate esta noche aquí en Propuesta. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Lo
recomiendo? Obvio que sí. Minas Cable, mira, mira, tenemos mucho que ver con vos. Minas Cable, somos de acá, eso sí te va a gustar. Mira, mira, la mejor aplicación de teléfono, más programas y entretenimiento. Minas Cable te da mucho más. Mira, mira, es mejor con Minas Cable, mucho mejor que en otra parte. Cerca de la gente como vos, Minas Cable. Mira, mira, la televisión que mereces, más cerca de vos. Mira, mira, llegó la hora de disfrutar. Lo amo. Minas Cable. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. La bomba se muda a partir del 1 de junio a Sarandí 584. Sí, con más ofertas y bombazos. Desde el mes de junio, en el ex local de Decorart, no te pierdas nuestras ofertas de inauguración. Ya lo sabés, con el precio más bajo de toda la zona este. ¿Quién te hace rendir más tus pesos? ¿Quién? La bomba, por supuesto. Sarandí 584, casi Washington Beltrán. Las ofertas, los bombazos, el mejor precio, la locura. La bomba. Cámbiate a cuidar la salud en el mejor lugar. Elegí una institución que día a día incorpora más y mejores servicios para que puedas acceder a la más alta tecnología médica aquí donde vos estás. Si la cédula de identidad termina en -1, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en noviembre. Camdel, primero tu salud. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo, neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira, 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza.
y ingeniero agrónomo Javier Fernández Trelles, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442 6364 099 845 200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, específicamente ahora vamos a venir con los artículos que tienen que ver con el tema de la educación, que van desde el 127 de la ley en adelante. Son 34 artículos más o menos en el listado. Una de las sesiones que genera más reparo en los impulsores del referéndum, que tiene que ver con el tema de la educación específicamente. El movimiento de alguna manera pretende derogar el artículo que eliminó la obligatoriedad para la educación básica superior, y bueno, contra la libertad de cátedra, artículos, etcétera, etcétera. Específicamente Luz los quiere nombrar y está bien, lo vamos a leer, y específicamente sobre eso van a estar debatiendo entonces. Eduardo. Bueno, no, yo una presentación general de un minuto. Sí. En el tema de la educación es lo siguiente. Yo, por ejemplo, que soy docente hace 28 años, reconozco que desde el punto de vista edilicio, los locales de primaria, los locales de secundaria, la universidad ha tenido una mejora extraordinaria. Eso lo puedo decir con propiedad, porque soy docente universitario, y veo los cambios. O sea, no puedo negar lo que estoy viendo. Sí. ¿No? Cuando yo empecé a ir a Salto, que doy clase en Salto, además, teníamos una habitación, los docentes parábamos en una habitación compartida entre 4, y hoy tenemos una habitación cada uno. Hay una regional norte, antes damos clase en un colegio alquilado que la iglesia lo había dejado. Bueno, no voy a hablar de eso porque es notorio, ¿no? Pero acá eso no se critica porque esa obra está reconocida. Acá el tema es la calidad de la educación. Entonces, yo recabé información, que es información oficial, de la cantidad de miles de horas de clases que no se dan. Hasta el año 2005, por ejemplo, unas 100.000 horas por año no se daban de clase, 100.000 horas. Como tenemos poco tiempo, no quiero ir, pero tengo progresivamente... Año. Sí, hasta el año. Hasta en el año 2018 no se dieron 700.000 horas de clase. 700.000. El otro día estuve con la exdirectora Celsa Puentes, que tuvo una comisión del Parlamento, por eso la nombro, y le decía que le leí una previsión de horas docentes no dadas de un integrante del Consejo Directivo del Frente Amplio que decía que él calculaba que se iba a llegar al año con 1 millón de horas no dadas. Entonces, esas miles y miles de horas que no se dieron, que son oficiales lo que te estoy diciendo, yo le pregunté a una directora, dígame, si con esa cantidad de horas que no se dan, ¿qué porcentaje del programa ustedes dan? Y me dijo, más o menos el 2/3. La directora de un liceo de Ciudad del Plata. Y le digo, ¿cómo los jóvenes pasan de año con 2/3? Porque en la facultad no pasan. Y me dice, lo que pasa es que el problema no son los jóvenes, somos nosotros que no vamos. Entonces no lo podemos hacer rendes acá. Entonces, el problema es que la enseñanza estuvo manejada por los sindicatos. Y quedó demostrado esto en la comisión investigadora que yo integro, que el sindicato de la enseñanza falsificó, y lo digo así, asumo las consecuencias, inventó un documento membretado donde decía FENAPES,
y se le mandaba a todos los directores de la educación pública, a todos los directores, diciéndole que el docente XX iba a tomar tantos días de licencia en virtud de un acuerdo que había entre FENAPES y el CODICEN. Ese acuerdo lo inventaron, no existe. Es una falsificación que se va a presentar la denuncia. Entonces los directores recibían eso y daban las correspondientes licencias y se llegaba a las 800.000 horas por año de clase que no se daban, en virtud de un documento falsificado por el sindicato, en virtud de un documento invocando un convenio inexistente. Se le pidió al CODICEN, al propio sindicato, que nos mandara el convenio, y dice que no lo pueden mandar porque no existe el convenio. Entonces, ¿qué es lo que hace la LUC? La LUC dice, bueno, eso es un hecho real. Uruguay después está en el último grado de la calidad de la enseñanza. Está primero Haití, es el peor, y segundo Uruguay. Entonces nosotros decimos, bueno, eso es un hecho medible. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hay dos opciones. O seguimos haciendo lo mismo, y bueno, y seguimos sepultándonos en esa mediocridad, que yo lo digo como docente de la universidad. El otro día puse un parcial, y dije, voy a hacer un parcial para que todos salven. Lo dije así, muchachos, le voy a poner un parcial para que nadie pierda. Entonces puse 3 preguntas. Una pregunta era, ¿qué opina usted que para reformar la Constitución haya que hacer un plebiscito? La segunda pregunta era, ¿qué le parece que sea la Suprema Corte de Justicia que sea competente para declarar leyes inconstitucionales? Y otra tercera que era preguntas de opinión. Entonces yo dije, como son preguntas de opinión, todo el mundo va a saltar porque va a dar su opinión. Yo no estaré de acuerdo, pero es la opinión. Sí, claro. Bueno, nadie dio la opinión. En la pregunta del plebiscito contestaron cómo se reformaba la Constitución, que no se estaba preguntando. Y en la pregunta de la inconstitucionalidad de la Suprema Corte preguntaron qué era el proceso, cuando no era esa la pregunta. La pregunta era qué le parecía que la Suprema Corte lo pudiera hacer. Entonces hablé con ellos y le dije, escúcheme, perdieron todos. Vamos a hacer otra, porque si no, y me dicen, profesor, nosotros preferimos que usted nos haga una pregunta de conocimiento, una pregunta de opinión, porque no tenemos opinión, no pueden opinar en la universidad, no en la escuela. Entonces, eso es lo que yo veo, nadie me la contó. Lo de FENAPES que dije, lo digo porque integro esa comisión, están las versiones aquí. Y ahí hablé con la directora Celsa Puente, que me reconoció eso. Incluso la directora Celsa Puente en un momento, en una versión taquigráfica de una reunión de la autoridad de la enseñanza, lo dijo así textual, si esto sale a luz, eso que se descubrió, es un desastre para la enseñanza. ¿No? Y en la comisión lo reconoció porque es una mujer, es una persona muy dedicada a la educación. Eso lo digo, ¿cierto? Con mucha dedicación. Bien. Entonces, yo hago esa presentación, pero yo le digo y corto y termino, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la LUC? Dice, bueno, como eso es un fracaso, vamos a probar otra fórmula. Y la Constitución dice que la enseñanza puede estar dirigida por un consejo o por un director. Hay 2 opciones. Bueno, con los consejos tenemos estos resultados. Bueno, vamos a probar con un director. Y vamos a ver el resultado. Capaz que dentro de 2 o 3 años es peor, y ahí yo voy a decir, bueno, fracasamos rotundamente. O es mejor. Bueno, eso es lo que hace la LUC, cambia algo que venía fracasando. Y yo leo un artículo, y termino, que está sometido a referéndum, que dice, sustituyes el artículo 7 de una ley, ¿no? No quiero hablar de leyes porque mi amigo el diputado no es abogado y yo de eso no voy a abusar, de que yo de repente tengo temas, estamos en igualdad de condiciones acá. Pero yo lo leo y dice lo siguiente, es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad. La educación primaria y la educación media, o sea, es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de los niños, niñas o adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 70 de la Constitución. Este artículo está sometido a referéndum. Y yo honestamente te digo, no sé lo que decía el artículo antes, que se sustituye, pero yo lo he digo, ¿alguien puede estar en desacuerdo con esto? De que la enseñanza primaria, secundaria y inicial de los niños es obligatoria y que los padres son responsables de que eso se haga así. Entonces, no sé qué se puede decir contra este artículo, pero lo que es el primero. Y ya, eso es lo que quería decir. Bien, Javier. No, primero decirle al diputado que no se sienta cohibido de hablar jurídicamente como abogado. En realidad mi cuestión es política, digo, pues yo hago actividad política,
Creo que la política es muy importante y lo que estamos discutiendo en definitiva son cambios políticos, ¿no?, a la política educativa. 5 minutos a lo Luz, si querés tener ese tiempo para... Tengo ese tiempo. Bueno, lo primero que digo, como siempre, con algún documento, porque de nuevo no se logra decir quién defendió esta ley, además del gobierno. Académicos aseguran que la LUC incorpora lógicas de gestión privada en la educación, ¿tá? No lo decimos nosotros, lo dicen los académicos. Nosotros decimos, y coincido con el diputado, de que hicimos grandes esfuerzos en materia educativa en lo que tiene que ver con lo edilicio. Fue muy importante las transformaciones que hubieron para que los educandos y los docentes estuvieran en condiciones de aprender que son las necesarias, porque por hablar del departamento de La Valleja, el que iba a la UTU en nuestro departamento y se inundaba, se llovía, no teníamos puertas, bueno, los baños eran deplorables, era terrible, y hoy tenemos una UTU de primer nivel con una transformación donde los educandos y los docentes y el personal van a estudiar y se van a desarrollar de distinta manera. Por lo tanto, eso era importante, cosa que no se había tenido en los periodos pasados. Si se quería cambiar algunas cuestiones de lo curricular, de cómo enseñarle a los estudiantes y lo que tiene que ver con la comprensión o lo que sea, no es necesario hacer todos estos cambios tan profundos en materia educativa, cosa de decir, yo vine y todo lo que estaba antes está mal y soy el refundador de la educación, porque lo que están haciendo es realmente entorpeciendo. Entonces, yendo a los artículos, y lo otro que digo, que esta ley, y también no lo digo yo, lo dicen los entendidos en la materia, no solo los sindicatos, sino gente que pasó a opinar, tiene un componente privatizador, donde, por ejemplo, la eliminación de los consejos, eliminar la voz docente y sacar el sistema de educación pública por un sistema nacional de educación, donde los privados tienen el mismo espacio para omitir opinión, es claramente una privatización, porque es darle más poder a privado en contra de lo público. Y por ejemplo, uno de los artículos, el diputado nombraba uno, el 140, se elimina la obligatoriedad de la educación en la primera infancia. ¿Por qué se elimina? No sé, el diputado me preguntaba si había un artículo que lo podíamos cuestionar. Bueno, ¿por qué no se puede seguir? Después el 142 dice, que son de los artículos que queremos anular, ¿no? Se introduce un cambio de denominación, en lugar de los órganos del Sistema Nacional de Educación se propone Congreso Nacional de Educación. Supone un nuevo diseño institucional que habilita cambios. No sé por qué era necesario hacer ese tipo de cambios. Después la Ley General de Educación, que fue muy discutida, por eso nosotros decimos, discutamos las leyes, discutamos con tiempo, porque reitero, estas cosas, algunos que fueron a la comisión tuvieron 15 minutos para discutir estos temas tan importantes. La Ley General de Educación preveía un ámbito de debate que era de carácter asesor y consultivo, que debía ser convocado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de periodo de cada gobierno. Y se propone ahora que pueda ser convocado como máximo una vez en todo el periodo. O sea, estamos debilitando en realidad la discusión sobre la educación. De este modo podría no ser convocado incluso. O sea, no sería necesario convocarlo. Y se evita el necesario debate sobre los temas, los limita y se diluye en el tiempo. Anula prácticamente su carácter de asesor y consultivo. Y puedo seguir con los artículos, quizás no queremos aburrir a la audiencia, pero claramente el no dar participación a los docentes, el tener esa omnipotencia en un director y no tener un consejo. El otro día vino el director Pereira a la UTU de Villa Rosario a hablar, quieren no llevar adelante un bachillerato agrario en Villa Rosario, es una localidad a 20 kilómetros de Minas, donde se había desarrollado un polo educativo muy interesante en estos gobiernos.
Del anterior también, no del Frente Amplio, ya venía, se potenció en los gobiernos del Frente Amplio y se instaló una UTU con bachillerato agrario. Ahora, como la directora de UTU de acá pedía traerlo para Minas y dejar a los estudiantes que tengan que venir a Minas, el director Pereira, con una, yo lo digo y me hago cargo porque lo dije públicamente, con una soberbia, una falta de respeto. Había 200 personas que le estaban reclamando y lo tildaban de mentiroso, diciendo que él, en definitiva, a los vecinos no les quedaba claro, por eso lo tildaban de mentiroso. Pero digo, recaer, más allá que sea Pereira o Juancito González, recaer en una persona sola, la potestad de resolver si hay cursos o no, y no de un consejo donde tenga mayor participación, nos parece que son de las cosas que le hace mal a la educación. No la vamos a mejorar con esta política. Bien, Luz. Bueno, no, yo me voy a quedar solamente en el 140 porque como viendo el 140 me perdí los otros que el diputado citó. Pero no, yo lo que quería hacer primero una aclaración. Acá se habla mucho de privatización y eso es una concepción filosófica. Hay gente que está en contra de lo privado y que quiere que todo sea público, y hay gente como nosotros que estamos a favor de que debe haber cosas privadas y públicas. En eso no tiene solución. Nosotros lo que tenemos es la experiencia mundial. En los países donde todo es público, esos países donde todo es público desaparecieron. Queda China, Corea del Norte y Cuba. China es una dictadura feroz, Corea del Norte ni hablar, y Cuba es una monarquía. Hay una familia que hace 60 años que está en el gobierno, es lo mismo que la reina de Inglaterra, y son todos pobres los cubanos. No sé, tendrán música en las playas, pero la gente se quiere ir de Cuba. La diferencia con China y Cuba es que en China te dejan ir. Entonces, los países que dicen que todo sea público fracasaron. Y los países donde se dejó a la gente desarrollarse, o sea, que el privado se desarrolle, esos son los países que han avanzado. Y donde, como dijo Marx, la burguesía en 100 años creó más riqueza que la humanidad en 2000. O sea, que él reconoció que el que crea riqueza es el particular, es la persona, es el industrial, el empresario. Ese es el que crea riqueza. El Estado no crea riqueza, el Estado crea pobreza. Los gobiernos, todos los gobiernos sin excepción, crean pobreza. Llevan a la gente a la pobreza, entonces después la gente, como queda pobre, el gobierno la asiste, y como la persona es buena por naturaleza, en agradecimiento a la asistencia termina votando a ese partido que lo arrastró a la pobreza. Eso no lo hablo del frente, es una teoría que yo tengo en general. Pero yo voy, por ejemplo, a un artículo de la educación para hablar de uno nomás. El 140, que el diputado citó primero. Yo lo leo, y es breve, dice: la educación en primera infancia comprende el ciclo vital desde el nacimiento hasta los 3 años y constituirá la primera etapa del proceso educativo de cada persona a lo largo de la vida. Tendrá características propias y específicas en cuanto a sus propósitos y contenidos y estrategias metodológicas en el marco del concepto de educación integral. Promoverá la socialización y el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, socioemocionales, psicomotrices, en estrecha relación con la atención a la salud física y mental. Esa educación en la primera infancia no es obligatoria. Cuando la educación de 3 años adquiera carácter formal, se considerará la educación inicial no obligatoria. ¿Qué es lo que dice esto? Que la educación de 0 a 3 años no es obligatoria, porque de repente hay padres como yo, que no quiero meter a mi hijo al día de nacer en una escuela pública. Lo quiero criar yo a mi hijo. No quiero que cuando tenga 2 días de vida tenga que ir a una organización del Estado. Entonces, bueno, los primeros 3 años de vida de mi hijo, de mis 3 hijos, por ejemplo, yo tengo 3, quiero ser yo el que se encargue de ellos. Y mi señora, mi esposa, la madre. No que sea el Estado. Entonces, si de 0 a 3 años el Estado se hace que, bueno, te roba a los hijos. Yo no quiero que el Estado me robe los hijos. Y lo que dice este artículo es eso. La educación en primera infancia comprende el ciclo vital desde el nacimiento a los 3 años. Constituye la primera etapa del proceso educativo, porque eso es otro tema que hay que ver. El Estado no educa, el Estado enseña. Lo que educamos somos nosotros, los padres. Entonces lo que dice la ley es, bueno, usted de 0 a 3 años puede hacer con su hijo lo que quiera. Si quiere lo manda al INAU,
donde reciben niños bebés recién nacidos, que tiene escuelas muy buenas, tanto de ediliciamente como en el personal, que los conozco porque tengo familiares ahí. Entonces usted lo trae, su niño recién nacido, y entonces usted puede ir a trabajar, atiéndose una necesidad que no. Pero si usted tiene la posibilidad de que uno de los padres o los dos, porque tienen posibilidad económica, puedan estar a la crianza de sus hijos, bueno, de 0 a 3 años lo crían ustedes, y de 3 a partir del 4 años, sí, el Estado o la privada tienen que intervenir en la formación. Eso es lo que dice el artículo. Lo otro sería que cuando la persona nace el niño lo tiene que entregar, y nosotros eso no queremos. Bueno, Javier. Claramente, primero que el texto incluso deja algunas cosas en condicional, ¿no? Promoverá la socialización y el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales, socioemocionales. La educación en la primera infancia no es obligatoria, y nosotros entendemos que debe ser obligatoria. Pero esa es una discusión que tuvo mucho tiempo para llegar, y el diputado con mucho, en buena medida, dice, bueno, yo entiendo que no, pero en realidad que la gente tenga un lugar donde poderlos enviar, porque al no haber obligatoriedad, el Estado no se hace cargo. Entonces, nosotros lo que planteamos es eso, de que deba ser obligatorio, pero dispuesto a discutirlo de otra forma, ¿no? Pero no mediante un artículo de esta característica que lo elimina directamente. Y después empezó hablando el diputado de otros países que no tienen nada que ver, porque además, si hablamos de Cuba, todos sabemos la educación que hay en Cuba, si nos sometemos solo a la educación. Ahora, nosotros no decimos que no haya educación privada. Nosotros decimos que lo privado no se meta en lo público, que es todo el espíritu que tienen estos 34 artículos. No es, la educación privada incluso se potenció mucho más en los gobiernos de Frente Amplio, quizás que como venían antes, porque yo conozco también en La Valleja cooperativas de colegios y liceos privados que se estaban para liquidar. Si en los gobiernos de Frente Amplio no se le da un oxígeno y se apoya el sistema cooperativo, y por medio del sistema cooperativo la educación privada, muchos hubieran tecleado. Por lo tanto, no es una cuestión entre lo privado y lo público. Lo privado tiene su espacio, pero que no quiera entrometerse en lo público, porque ahí es donde debilita lo público, y es donde nosotros entendemos que no es el mejor camino. Bien, Luz. Yo lo que pregunto es cuál es el artículo en el cual lo privado ingresa en lo público. En varios. De este capítulo, en varios. Eliminarlo, la integración de los consejos, tiene que ver con una privatización, porque además antes para ingresar tenían que tener 10 años en la actividad pública. Ahora no precisa tener 10 años, se elimina por uno de estos artículos, que no sé si es el 152. El 152 dice, le da una nueva redacción, y dice así: en la LUC se le encomienda al Consejo Directivo Central como nuevo cometido designar a los directores generales y subdirectores, que era una de las cosas que yo vengo cuestionando, ¿no? Que tenga un director general. En cuanto al secretario administrativo, se le retira el requisito de haber sido funcionario por un lazo no menor a 10 años. Eso es una privatización, porque en realidad no tiene 10 años haciendo un trabajo. Puede venir de lo privado y participar directamente dentro del Consejo Directivo Central. Y podemos... Bueno, eso porque ustedes son enemigos de lo privado. No, es decir, justamente acá lo que hace no. la ley es lo siguiente: el requisito antes era que tenía que ser 10 años. 10 años. Ahora le sacamos un requisito. Es como que antes usted tiene que hablar inglés, ahora no tiene que hablar inglés. Bueno, cambiamos ese requisito. Entonces que venga de lo privado, porque nosotros creemos que lo privado es tan bueno como lo público. Bien, bueno. Y en los países donde todo es público, lo sigo diciendo, porque yo no quiero hablar de Cuba, no me interesa hablar de Cuba, que lo privado... pero yo lo que veo es lo siguiente, que acá hay cambios, decir, bueno, para ser designar a los directores generales de los subsistemas. Bueno, eso... O sea, lo que pasa es que los que promueven el referéndum de la LUC quieren que el gobierno haga lo que el Frente hizo. Y somos otro gobierno distinto, con otra filosofía frente a la vida y frente a los problemas. Entonces, siempre vamos a tener diferencias, porque vemos las cosas distintas. Que no se exija
que haya, por ejemplo, hay un artículo muy interesante que pasó desapercibido, que dice que para ingresar a la universidad no se necesita haber hecho secundaria. Dice que nadie lo captó ese artículo. ¿No? Dice que hay que demostrar, o se hace secundaria, o hay que demostrar conocimientos suficientes. O sea que la universidad te va a hacer un examen de ingreso. Entonces, de repente hay una persona que no hizo secundaria. Yo conozco gente que crió todos sus hijos y le dio la educación a ellos. No los voy a nombrar por respeto, pero podría hasta decir el nombre. Porque tienen esa filosofía. Entonces ahora la ley dice, si usted quiere ir a la universidad, tiene que hacer primaria, secundaria, y con el pase de secundaria tener a la universidad. Pero si usted no hizo secundaria, por diferentes circunstancias, o porque sus padres anduvieron por el mundo nómades, viajando y nunca se establecieron, le tomamos un examen de ingreso y la LUC dice saber es suficiente, dice esa palabra. Bueno, ese artículo está cuestionado. No es que esté en la LUC, está en el referéndum. Entonces, dice, bueno, yo estoy en contra de eso. Bueno, a mí la verdad que no me parece mal que una persona que esté en esa circunstancia pueda ingresar a la universidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, darle más libertad a la gente. Entonces, ahora, en lugar de elegir entre 100 personas que pueden ser los secretarios, porque son los que tienen 10 años, ahora de repente tenemos 200 personas para elegir, que pueden ser secretarios, porque no tienen 10 años de actividad en lo público. Entonces acá lo que se discute siempre es lo público, lo público, lo público. Y todo lo que el Uruguay se enorgullece salió de lo público. Las empresas públicas, la educación pública, ¿no? Que eso es notorio, siempre lo decimos todo. Pero llegó un momento, o nosotros creemos ahora, que hay que darle participación no obligatoria. El que quiere, o sea, ir a un ámbito de mayor libertad, porque en última instancia lo que la ley, lo que rodea toda la ley, a nosotros entendemos que es la libertad de la gente, que el Estado poco a poco, y es un problema que no es del Frente Amplio, es un problema de los gobiernos, van restándole libertad a la gente. Cada vez más cámaras, chip en el teléfono, chip en la cédula, chip en el pasaporte, chip en los perros, chip en las vacas, chip la trazabilidad. Está todo chipeado en el Uruguay y en el mundo. Entonces, la gente vive asfixiada, esa es la idea que yo tengo. Vive como en un gran hermano. Bueno, esta ley lo que trata, dentro de lo posible, es de darle un poco más ámbito de libertad a la gente. ¿Usted quiere hacer eso? Hágalo. No, pero antes no podía. Bueno, ahora puede. Y sin ir a ningún artículo en particular, sino la filosofía general. Y si yo veo los artículos, que no lo voy a leer porque, no sé, estamos acá, ¿viste? Son largos los artículos de la educación. Pero agarro un artículo al azar que está sometido a referéndum y termino con esto. Artículo 76. En todo centro educativo público de educación inicial, primaria, secundaria, educación técnica profesional, funcionará un consejo de participación integrado por estudiantes, educadores o docentes, porque ahí los del INAU, por ejemplo, no tienen docentes, tienen educadores. Funcionarios no docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. Las respectivas direcciones generales propondrán al Consejo Directivo Central la reglamentación de su forma de elección y funcionamiento. Entonces, este artículo que dice que en todo centro educativo público, de educación inicial, primaria, secundaria, la UTU, funcionará un consejo de participación que integra estudiantes, educadores, docentes, funcionarios no docentes, madres, padres, responsables y representantes de la comunidad, está sujeto a referéndum. ¿Y eso cuál es la maldad de ese artículo, que es el artículo 76? La verdad que no entiendo. Pero bueno, está incluido ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo? Que en todo centro, en cada liceo, en cada escuela, en cada UTU, hay que formar ese consejo integrado por todo. ¿Qué dice cuáles son las competencias? De esos, hay que reglamentar la forma de elección y funcionamiento. Y bueno, y esa gente, las competencias, plantear las inquietudes de cada centro escolar, de cada uno. De esa gente, por ejemplo, que ustedes citaban, que le quieren sacar la UTU, el bachillerato rural. Bueno, eso es una barbaridad, hacer eso. Me parece un disparate. Que haya una comunidad que tiene un grupo de jóvenes que quiere hacer bachillerato rural y venga un tipo y diga, vamos a eliminarlo de esto, porque me parece un disparate.
Pero creo que eso es problema de esa persona, ese Pereira. Tiene que ver con la composición y el poder que le da. De Pereira. Bien. No, tiene que ver con el poder que le da. Bien, vamos específicamente ahora a Javier, porque tengo que ir a la pausa. Sí, yo, alguna apreciación. En realidad, yo discrepo con lo que dice Luz en el sentido de que vino un gobierno y propone una LUC que transforma al país. No debería ser así, porque en definitiva, ¿por qué hay 800.000 firmas que se oponen a esto y no hubo ni una firma cuando el Frente Amplio presentó una LUC para crear el Ministerio de Desarrollo Social? Esa es la cosa que hay que preguntarse. Yo tengo la respuesta. Cuando alguien viene con una actitud, con un gobierno viene con una actitud proactiva a ampliar derechos, a dar respuesta a la gente, no aparecen firmas. La gente no se moviliza, porque se podría haber movilizado la oposición de la época, y sin embargo no se movilizó. Yo creo que no le hace bien a la democracia, al sistema republicano, de que venga mañana otro gobierno del Frente Amplio que gane en el 2024 y traiga una LUC de 1000 artículos para resolver en 90 días. Me parece que el precedente que se está dejando con esta ley de urgencia, le está haciendo un daño terrible al sistema. Yo creo que había que haber ido por otro camino, habría que haber agarrado menos artículos y discutirlo más. Muchas de estas leyes se podían discutir en el Parlamento. Hoy el Parlamento prácticamente no discute, no sé, yo soy legislador hace 3 periodos, fui en el 2 para atrás y el tercero. No se discuten leyes en el Parlamento, no estamos votando leyes. Teníamos un Parlamento para atrás, porque la oposición y el gobierno trabajaban, donde salían leyes, casi todas las sesiones votábamos 6 o 8 leyes importantes. Bueno, votamos acuerdo con no sé quién, acuerdo con no sé cuánto. No se vota, este Parlamento no ha votado leyes importantes. Entonces, se podrían haber discutido estas cosas en las comisiones, como que tiene que ser, recibiendo a las delegaciones correspondientes, y le da más calidad democrática al Uruguay y al Parlamento. Yo tengo un minuto para responder. Sí. ¿Por qué no se levantó firma contra la LUC del Frente? Es porque nosotros estamos de acuerdo con la ley del Frente. Exactamente. O sea, no tenemos nada que decir, al contrario, es un instrumento muy bueno el Ministerio del Mides. Pues no había motivo para ir con un referéndum. Y después, ¿por qué se juntaron 800? No, perdona que te corte, porque se dijo durante la campaña que se iba a hacer eso y se discutió. Entonces hubo un proceso previo de que el que ganaba, o la oposición en este sentido, ya sabía que el Frente Amplio iba a presentar una ley de urgente consideración con un Ministerio de Desarrollo Social con tales características. Ya se discutió en la campaña. Acá no. Y después el tema de por qué se juntaron 800.000 firmas, porque la gente firmó sin leer. O sea, los 800.000 que firmaron son los votantes del Frente Amplio. Porque ellos mismos dicen, nadie conoce la LUC, entonces no importa lo que dice la LUC. La gente que firmó para el referéndum, que yo la respeto mucho y defiendo el instituto, firmó por simpatía con los que promueven la acción. O sea, vinieron los legisladores, la militancia Frente Amplia, a decir, mirá, tenemos que firmar esto, y lo dicen ellos, mirá, yo no sé lo que firmé. Yo qué sé, a mí como lo pidió esta persona, que simpatizo con él, le firmé para el referéndum. Si se hace hoy, hay 2 millones de firmas, porque después de lo que hicieron con los combustibles, con una cantidad de cosas que están acá adentro... Y bueno, eso no se sabe. Bien, vamos a la pausa ahora y vamos a ir con otros de los temas que tienen que ver con el tema de los desalojos y el cambio en los plazos, fundamentalmente. Así que enseguida a la pausa venimos con ese tema, en este debate sobre la ley de urgente consideración, los 135 artículos que están en consideración en cuanto a la firma por la Corte Electoral, siempre lo decimos, y la posibilidad del referéndum, que sería en el último domingo del mes de marzo. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación.
recomiendo, obvio que sí. Minas Cable, mira, mira, tenemos mucho que ver con vos. Minas Cable, somos de acá, eso sí te va a gustar. Mira, mira, la mejor aplicación de teléfono, más programas y entretenimiento. Minas Cable te da mucho más. Mira, mira, es mejor con Minas Cable, mucho mejor que en otra parte. Cerca de la gente como vos, Minas Cable. Mira, mira, la televisión que mereces más cerca de vos. Mira, mira, llegó la hora de disfrutar. Lo amo. Minas Cable. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. La bomba se muda a partir del 1 de junio a Sarandí 584. Sí, con más ofertas y bombazos. Desde el mes de junio, en el ex local de Decorart, no te pierdas nuestras ofertas de inauguración. Ya lo sabés, con el precio más bajo de toda la zona este. ¿Quién te hace rendir más tus pesos? ¿Quién? La bomba, por supuesto. Sarandí 584, casi Washington Beltrán. Las ofertas, los bombazos, el mejor precio, la locura. La bomba. Cámbiate a cuidar la salud en el mejor lugar. Elegí una institución que día a día incorpora más y mejores servicios para que puedas acceder a la más alta tecnología médica aquí donde vos estás. Si la cédula de identidad termina en -1, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en noviembre. Camdel, primero tu salud. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza.
ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442 6364 099 845 200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a continuar con uno de los temas que de pronto ha tenido más difusión pública, tampoco la gente conoce mucho de este tema, que tiene que ver con el tema de las causales del desalojo, el artículo 426. Vamos nuevamente a Luz para hablar en cuanto al texto. Hay un texto actual y el texto que se pretende modificar y el texto que de alguna manera está en consideración, como decidimos, ahora de la Corte Electoral, si se habilita el referéndum, está a la consideración de todos los ciudadanos, ¿no? Luz. Bueno, acá hay un error importante. No se modifica para nada el régimen de arrendamiento. El régimen de arrendamiento se mantiene, el régimen actual de arrendamiento se mantiene. La ley 14.219 es una ley de época de la dictadura, una muy buena ley, que después tuvo alguna modificación menor, pero es la vigente. Esa ley, la persona arrienda, presenta una garantía, el contrato mínimo es por 1 año, si le presentan un desalojo tiene 1 año de desalojo, y luego de pasado el año de desalojo, le presentan el lanzamiento que tiene otro año de lanzamiento. Conclusión, una persona desalojada en la ley de arrendamiento puede estar 2 años y medio en un trámite de desalojo. En ese interín, siempre que pagando el alquiler, ¿no? Con el alquiler al día. Si está con mal pagador es mucho menos. Y bueno, y esa persona tiene una garantía y el propietario, si no le paga a la persona, le cobrará la garantía. ¿Qué es lo que hace la LUC? Crea un régimen nuevo que suma al otro. El otro sigue vigente, que es el régimen de arrendamiento sin garantía. Entonces acá lo que hace es que una persona arrienda una casa, un apartamento a otro y el otro no tiene garantía. Incluso la inspiración de este artículo que yo pregunté fue la cantidad de extranjeros que vinieron al Uruguay, emigrantes de otros países que no tienen garantía y no tienen la garantía de ANDA ni la garantía de la contaduría porque no son funcionarios públicos y no pueden serlo porque no tienen la ciudadanía. Entonces, ante esos miles de personas que están en pensiones, etcétera, se pensó en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace la LUC? Crea un sistema de arrendamiento sin garantía, que es: yo te arriendo mi propiedad, o tú me arrendás tu propiedad a mí, porque crees que yo te voy a pagar el alquiler. Entonces, mientras vos me pagues el alquiler, no tenés ningún problema. Yo conozco una persona que alquiló así en Ejido y Colonia, hace 7 meses, un apartamento grande, paga 17.000 pesos, te digo hasta el monto, que es bastante alto el alquiler, y no tiene garantía. Y está pagando y ahí está tranquilo. ¿Qué es lo que hace la ley? Bueno, a cambio de que yo te arriendo una propiedad mía por la sola promesa tuya que tú me vas a pagar el alquiler, como contraprestación a eso, la ley me permite que si tú no me pagas el alquiler, yo te hago la intimación con un plazo de 6 días, y si tú no contestás, no presentás excepciones en tema técnico, no voy a entrar, te doy un desalojo con un plazo de 30 días. Entonces, acá la pregunta es la siguiente:
dejando de lado el aspecto puntual. ¿Se está de acuerdo en que una persona saque de su propiedad a otro que la está ocupando en forma gratuita y él no quiere que la ocupe en forma gratuita? Entonces, ¿se está de acuerdo con eso? Y ahí hay dos respuestas: ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Entonces, si está de acuerdo, opera este sistema. Bueno, porque hay otro contrato que se llama comodato. El comodato es el préstamo de uso. Claro. Entonces yo digo, yo te presto el apartamento y tú estás en el apartamento mientras yo te permito estar. Pero no me pagas alquiler, es un préstamo. El día que yo te lo pida, tú me lo das. Y si tú no me lo das, yo te hago un desalojo de ocupante precario, que también son 30 días para afuera. Este es un arrendamiento, pago. Si dejas de pagar, yo te saco. Entonces la pregunta es esa: ¿se está de acuerdo en que una persona se le ocupe una propiedad y no se le pague? Bueno, los que están de acuerdo en que una persona pueda entrar a una propiedad ajena y quedarse ahí sin pagar, van a estar a favor del referéndum. O sea que se puede ocupar una propiedad de otro. El que no está de acuerdo con eso, que es el caso mío, yo pienso que si estoy en una propiedad de otro que me la pide, yo tengo que entregársela. Y el otro día, hablando con un profesor, me decía, esto es como, me decía un cuento que lo hago 30 segundos, dice, esto es como que a Adán le mintieron, decía él. A Adán le dijeron que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y resulta que con el referéndum, Adán se gana el pan con el sudor de la frente del otro, ¿no? Porque le ocupa la casa a otro. Entonces, ¿qué es lo que los promotores del referéndum dicen? ¿Cómo vas a sacar a una persona a la calle? Entonces yo le pregunto a los promotores del referéndum, si en tu casa, no en la casa aquel, si en tu casa entra una persona y tú querés que esa persona se vaya de tu casa porque no te paga el alquiler, bueno, si vos lo dejás ahí, transformás el alquiler en un comodato, en un préstamo de uso. Entonces yo no veo que tiene de malo que una persona pueda, todos esos venezolanos, cubanos, colombianos, todo eso, que fue pensada en ellos, que vengan y que alquilen, que además son toda buena gente, porque son los mejores, son los mejores trabajadores, los más cumplidores, la verdad es esa, educados, hay muchos cubanos. Entonces dicen, lo que plantea la LUC, que usted quiere alquilar por la ley vieja, alquile con todos los requisitos. ¿Quiere alquilar por esta ley? Bueno, la conclusión es que si usted no paga el alquiler, se tiene que ir a la calle. ¿Eso es simpático? No, no es simpático. ¿Eso a alguien le causa alegría? A nadie le causa alegría. La pregunta ¿es justo o injusto? Y bueno, para mí no es injusto. Para mí es justo que si una persona tiene una casa para vivir y otra casa para alquilar y se le mete una gente que no le paga, lo saque. Javier. Sí, bueno, la verdad que a veces me duele escuchar algunas cosas porque se piensa más en la propiedad y que en la vida de la gente, ¿no? Y no importa si sean, parece que ahora según luz los cubanos y los venezolanos son buenos, en algún momento son malos. El sistema, el gobierno es malo. El sistema los adoctrina, el gobierno los adoctrina y son malos los cubanos, los venezolanos, pero si vienen acá son buenos. Yo creo en las personas, y no digo que Luz tenga intenciones de discriminar, pero claramente estos artículos tienen un componente discriminatorio. Es una pésima solución, me parece a mí, la que se ha abordado para el tema de los alquileres. Y bueno, y son otras de las cosas donde nosotros decimos que legislar a las apuradas genera este tipo de complicaciones, porque yo no creo, con la liviandad que lo dice Luz, de que bueno, si yo alquilo mi casa, si no te gusta te vas para la calle. Bueno, los que creemos en el Estado, los que creemos en que se debe dar una respuesta a la gente, porque yo le pregunto a cualquier oyente, escucha o televidente, tiene un trabajito, consiguió un trabajo, una pareja, 25 o 30 años, y bueno, y le dan esta opción, y sabe a lo que se atiene. No está bien, porque el Estado no puede ofrecer este tipo de soluciones, tiene que ofrecer otra solución, porque en 6 días queda en la calle la persona. No te pagaron el salario, se atrasó el panadero, le fue mal esa semana y no te pudo pagar el sueldo, afuera venezolano, cubano, uruguayo, no importa, porque la ley no distingue que sea venezolano o cubano. La ley es ley, y por lo tanto, este es desalojo exprés. En 6 días te puede dejar afuera.
en algunas ciudades, capaz que Montevideo no, pero el interior es distinto. Ahí es casi que oligopólico el sistema de los dueños de las propiedades. Entonces, una persona puede jugar con esas cosas. Yo creo que el sistema el régimen propuesto es de lo peor. Parte de una base de un problema real, que es la obtención de las garantías, pero para eso no se puede ir por este camino de ofrecerle esto a la gente, porque lamentablemente hay algunos que lo agarrarán y después tendremos gente en la calle con los muebles, gente complicada. Nosotros lo vemos a eso, gente preocupada porque dice, bueno, yo tuve que entrar acá porque era lo que podía, pero a su vez con el otro sistema la gente igual entraba. Entonces, claro, si a uno le ofrece, si a ti te ofrecen, porque vivimos en un mundo del mercado, donde te ofrecen en las financieras y la gente va y después se endeuda y tiene 50 problemas. Entonces, yo no creo en eso de que que el mercado sea el que maneje. Creo que tiene que haber un Estado responsable y las leyes tienen que ir en ese sentido. Por lo tanto, este sistema nuevo que se plantea de régimen de arrendamientos y garantía es terrible para una cantidad de ciudadanos uruguayos que no tienen más remedio a veces que acudir a él y pueden terminar en 6 días en la calle, porque, reitero, no vamos a ser pesados en ir diciendo qué dice cada uno, pero habla de las causales, del desalojo, del pago de los gastos comunes. Después todo recae sobre el arrendatario y no sobre el arrendador. O sea, siempre queda en inferioridad de condiciones quien arrienda. Claramente, otra vez, se marca una filosofía y una ideología, ¿no?, de un gobierno que piensa más en la propiedad privada que en las personas. Un minuto para ir cerrando. Bueno, eso es algo que yo un día hablando en la Cámara, yo dije, el problema nuestro con el Frente es que discutimos de economía. Y con el Frente no hay que discutir de economía, hay que discutir de ética. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una persona que es de izquierda, no pasa nada. Ahora, si una persona yo le digo que es de derecha, es un insulto. Porque se creó un discurso que yo digo, el régimen anterior donde la gente podía entrar y quedarse sigue vigente. Pues las izquierdas y las derechas se crearon en algún momento. Sí, pero date cuenta que vos decís, no hay problema. vos si querés insultar a una persona en el Uruguay, le decís que está contra el aborto, que es de derecha. Ahora, yo cuando digo a una persona que es de izquierda, que está a favor del aborto... Muchos que te insultan y te dicen comunista como insulto. Bueno, pero yo les digo que viste que hay determinado vocabulario, que es, porque es de derecha. ¿No? Como dijo aquel, yo no soy de derecha, yo defiendo los derechos. Entonces, a mí me parece que si una persona tiene una casa, además el desalojo no es en 5 días, porque lo que se hace en 5 días es la prórroga, porque puede pedir prórroga y le dan una prórroga de 5 días. Pero si una persona tiene una casa y una persona... ¿Prórroga de 5 días? Sí, claro, la prórroga, pero yo, aunque fueran 3 días, el tema es, la pregunta es la siguiente: si una persona tiene una casa y otro entra porque le dice que le va a pagar un alquiler y no le paga alquiler, ¿está mal que esa persona lo saque a la calle? Bueno, hay gente que el Frente Amplio dice, sí, está mal. Esa persona que no puede pagar alquiler o no quiere, tiene que quedarse en la casa del otro. Bueno, esa es la solución que da el Frente. Entonces porque tú estás diciendo, el Estado no tiene que hacer nada. Eso es un tema entre privados. Entonces, ¿qué? ¿El Estado tiene que hacer 100.000 viviendas cuando no hicieron ninguna vivienda? Bueno, entonces el Estado tiene que hacer vivienda. Pero si no hay viviendas... Eso tampoco resuelve el problema. Pero por eso te digo, entonces, la pregunta es, si una persona ingresa en la casa de otro porque de palabra le dice que le va a pagar y no le paga, la pregunta es, ¿está bien que el otro lo saque o no? Para nosotros está bien que el otro lo saque. Para el Frente está mal, está tan mal, no digo que para ti, pero para el Frente, que lo somete a referéndum. Ahora, si el referéndum gana, se termina el arrendamiento sin garantía. O sea, no es que la persona pueda quedarse a vivir. El régimen desaparece. Ya no hay más arrendamiento sin garantía. Entonces la persona para alquilar va a tener que tener una garantía. Ya había arrendamiento sin garantía.
Sí, pero no, este es otro. No, otra pero el arrendamiento sin garantía que tú decís que había era el de palabra. Ahora se reglamentó. Bueno, está también. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si el referéndum gana, se terminó este reglamento. Que este reglamento le dice a la persona: mientras tú me pagues, te quedás todo el tiempo que quieras. Si tú no me pagás, entre el plazo de desalojo, que son 30 días, más la prórroga, en 30 o 40 días yo te salgo a la calle. Bueno, el que esté de acuerdo en eso va a ir contra la derogación de la LUC. Va a decir: no, yo quiero que la gente viva de lo ajeno todo el tiempo. Y bueno, esa es la realidad. Entonces me dice: sí, pero usted tiene casa, por eso piensa eso. Bueno, está, yo tengo una casa. Bueno, no sé, yo no pienso eso porque tengo una casa. Yo pienso porque me parece que es justo. Es justo para el que tiene una casa para alquilar. Ahora si vos me decís: hay pueblos que hay gente que tiene 100 apartamentos. Bueno, entonces capaz que hay gente que tiene 100 propiedades. En Paysandú yo conozco una persona que tiene más de 100 propiedades. Y en la Valleja 300. Bueno, sí, hay más. y si esa persona saca a uno, yo diría: che, qué injusto teniendo 100 propiedades. Pero puedo hablar de una persona con nombre y apellido, ¿entendés? Y bueno, si acá hay uno de 300, es dueño de... Hay dos más, bueno, 3 o 4 más. En ese caso puntual me parecería hasta medio injusto, claro. ¿entendés? Que una persona con 300, claro. Pero nadie tiene 300 casas, es uno, ¿entendés? Claro. Bien, bueno, vamos a ir a la pausa ahora y vamos a ingresar en otro de los artículos cuestionados que tiene que ver con el derecho de huelga, ¿no? Así que enseguida de la pausa venimos con eso. Ya se hizo alguna introducción al principio, pero digo, vamos específicamente a lo que dice el artículo. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. ¿Lo recomiendo? Obvio que sí. Minas Cable, mira, tenemos mucho que ver con vos. Minas Cable, somos de acá, eso sí te va a gustar. Mira, la mejor aplicación de teléfono, más programas y entretenimiento. Minas Cable te da mucho más. Mira, es mejor con Minas Cable, mucho mejor que la otra parte. Cerca de la gente como vos, Minas Cable. Mira, la televisión que mereces, más cerca de vos. Mira, llegó la hora de disfrutar. Lo amo. Minas Cable. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. La bomba se muda a partir del 1 de junio a Sarandí 584. Sí, con más ofertas y bombazos. Desde el mes de junio, en el ex local de Decorart, no te pierdas nuestras ofertas de inauguración. Ya lo sabés, con el precio más bajo de toda la zona este. ¿Quién te hace rendir más tus pesos? ¿Quién? La bomba, por supuesto. Sarandí 584
Casi Washington Beltrán, las ofertas, los bombazos, el mejor precio, la locura. La bomba. Cámbiate a cuidar la salud en el mejor lugar. Elegí una institución que día a día incorpora más y mejores servicios para que puedas acceder a la más alta tecnología médica aquí donde vos estás. Si la cédula de identidad termina en -1, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en noviembre. Camdel, primero tu salud. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo, neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a la última parte de hoy. ¿Por qué? Le vamos a aclarar a la audiencia que si no se hace muy largo, se hace muy tedioso, y vamos a tener los temas de seguridad pública. Ya hemos comprometido a los dos debatientes de esta noche para en el mes de febrero tener otro debate relacionado específicamente con los varios artículos que tiene referidos a la seguridad pública, que están también puestos, digamos, a consideración hoy de la Corte Electoral las firmas y después serán del referéndum si se llega a la firma. Por lo tanto, quedamos comprometidos entonces con los dos diputados para que en el mes de febrero tengamos un debate sobre específicamente los artículos que hacen a la seguridad pública, que son unos cuantos y que varían un montón de situaciones, por lo tanto lo dejamos para más adelante. Vamos referentemente ahora sí a un tema que ya se había incluso hablado al principio, que tenía que ver con el tema del trabajo y con, de alguna manera,
las garantías de la huelga o el derecho de huelga que están referidos allí en estos artículos. Comenzamos por ser la última parte con Javier Umpierres. Sí, bueno, este es el artículo 392, donde habla de la libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. Estos son de los artículos que uno... Hay que ser muy responsable en realidad y muy cuidadoso a la hora de analizar estas cosas, ¿no? Los derechos laborales, porque claramente cualquier ciudadano bien intencionado, cualquier vecino puede, y de la forma además que somos los uruguayos, complacientes, en muchas oportunidades condescendientes, y bueno, si el patrón hace estas cosas y es el dueño de la empresa y es el dueño de todo, como que lo ponemos en un lugar superior. Y en realidad la fuerza del trabajo lo tienen los trabajadores. Y estas cosas son las que yo entiendo de que hay que discutirlas con mucha altura y con mucha profesionalidad y responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente poner en igualdad de condiciones un derecho de carácter fundamental como es el trabajo libre, con la potestad del empleador, del dueño de la empresa, de dirigir su empresa, son derechos inigualables, sin duda, son inigualables. Es difícil a veces, yo entiendo que es difícil discutir estas cosas, poner en la cabeza de los vecinos y vecinas que muchas veces tienen que agachar la cabeza por un salario sumamente precario, porque no tienen más necesidad, pero el patrón es el que manda, y bueno, no se puede ocupar la empresa. Hoy la Constitución además es sabia, la Constitución uruguaya es sabia y hoy contempla el derecho de huelga. Por lo tanto, lo que está haciendo este artículo, para ir a lo concreto, es limitando, o sea que el trabajador no puede ocupar su lugar de trabajo. Como decía Luz fuera de cámara, bueno, el que no quiera trabajar no trabaja, lo irá a decir ahora nuevamente, me estoy adelantando, el que no quiera trabajar no trabaja, el que quiera trabaja. Pero lamentablemente no es así. Siempre hay que intentar llegar a acuerdos para que todos podamos trabajar y que el patrón tenga sus ganancias, lleve adelante su empresa, pero lo que no puede pasar es que el patrón lleve adelante su empresa, sea un patrón exitoso, con trabajadores deprimidos y en malas condiciones. Por lo tanto, es difícil poner en igualdad de condiciones. Este es un artículo muy complejo que no debería estar en esta ley de urgente consideración. No es una urgencia y toda la vida el Uruguay los trabajadores han podido ocupar. Yo le pregunto a los minuanos que miran el programa, ¿cuántos trabajadores han ocupado una empresa acá en La Valleja en los últimos 20 años? Creo que ninguno, nadie. Por lo tanto, un artículo innecesario que atenta contra el más débil, que es el que tiene la fuerza del trabajo y que tiende a defender al que más tiene. Y esas cosas, en realidad, las relaciones laborales en el Uruguay han ido avanzando, los consejos de salario han sido importantísimos, hemos tenido una cantidad de leyes que respaldan la vida, por ejemplo, como, capaz que ahí me hablan de la libertad también, pero como la ley de responsabilidad penal del empresario, de que quien no le da los implementos necesarios incurre en delito a su trabajador. Así que bueno, nosotros estamos convencidos de que este artículo hay que anularlo, habrá que seguir por la vieja norma o discutir una norma nueva o algo que contemple el derecho de huelga, pero evidentemente eso no se puede limitar. Luz. Bueno, acá también tenemos diferencia. No hay norma vieja, o sea, acá no hay norma.
No hay ninguna norma que diga lo que dice. O sea, esta norma dice... Está la Constitución. La Constitución dice lo siguiente: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para su personería jurídica. Promoverá la creación de tribunales de conciliación y arbitraje y declara que la huelga es un derecho gremial. Sobre esa base se reglamentará su ejercicio. ¿Qué fue lo que nunca se hizo? Esta última parte, reglamentar el ejercicio. Eso dice la Constitución del año 34. ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a leerla. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Está garantizado. El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en sus respectivos establecimientos. Y el derecho de elección de la empresa a ingresar a la instalación. Bueno, no hacerla trabajar. Ahí tira al otro. ¿No? A ingresar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El otro día pasó en UPM. Trabajadores de UPM hicieron huelga, trabajan miles de personas ahí, otro sector no quiso hacer huelga, los agarraron a patadas y los agredieron a palos para que hicieran huelga. Salieron los videos de eran europeos las víctimas. Los pegados, los que se... Entonces yo digo, este artículo o se está a favor o se está en contra. El frente está en contra. Está perfecto que esté en contra. Entonces, ¿de qué es lo que está en contra? De lo que dice el artículo. El Estado garantiza el ejercicio de huelga. Hasta ahí el frente está de acuerdo. El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar. En eso el frente no está de acuerdo. El frente dice no. La gente no tiene derecho a no hacer huelga. La gente tiene derecho a hacer huelga. Y el que no quiere hacer huelga, tiene que hacerla igual. No, pero yo no tengo derecho a no hacer huelga. No tenés derecho a no hacer huelga. Por eso dice el artículo. El artículo dice eso. El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar. Y después dice el derecho de la dirección a ingresar a la empresa. Ni siquiera dice a poner la empresa a trabajar. Entonces acá se puede dar el caso de una empresa donde los empleados digan, bueno, vamos a un paro. Entonces hay 25 que hacen paro, 15 que no hacen paro, y los dueños de la empresa en el escritorio dicen, pero como esos 25 que hacen paro, la empresa no puede funcionar por más que ustedes quieran trabajar, bueno, quédense acá, todo macanudo, pero la empresa igual no puede trabajar. Si esos 15 hacen que la empresa pueda trabajar, pensemos en una empresa de transporte, por ejemplo, hay 10 choferes que hacen paro y 15 que no hacen paro, o 20 que hacen paro y 2 que no hacen paro. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Esos 20 que hacen paro, que no salgan, los 2 que quieren salir, que salgan, y el dueño de la empresa puede ingresar a su empresa a hacer lo que le parezca, no hacerlos trabajar, pues los otros están de paro. Entonces yo digo, ¿quién puede estar en contra de esto? El que está en contra de estos es el sindicato, como yo dije, el Frente Amplio lo tomó el sindicato. Casi todos los artículos que se discuten de la LUC tienen un componente sindical. Entonces, acá la pregunta es, ¿usted quiere ser gobernada por un sindicato o no? Bueno, si quiere ser gobernada por un sindicato, esto lo va a apoyar, claramente. Esto es lo que quiere el gobierno del PIT-CNT. Yo quiero que la gente haga huelga y obligo al otro, o sea, le quito libertad. Todo es libertad en última instancia. Usted no es libre de trabajar. ¿Por qué no soy libre? Porque yo no quiero. Pero escúcheme, pero yo quiero, sí, pero yo no quiero. Y esa es la realidad. No tiene dos lecturas, es un artículo cortito. Y la Constitución no dice ni ocupar ni nada, dice que la huelga se reconoce, acá se reconoce, dice que la huelga se reglamenta, nunca se hizo. Y la reglamentación es una palabra, que es el que quiera hacer huelga hace huelga, el que no quiera hacer huelga no hace huelga. Eso el otro día hubo paro en la enseñanza y el 80% de los liceos los profesores fueron. Y los estudiantes fueron y tuvieron clase. Y el 20% que no fue y no tuvo clase. Esa es la realidad. Javier. El diputado minimiza quizás el derecho de los trabajadores, porque era lo que yo le decía antes. Acá en La Valleja hace 20 años que no hay una ocupación, pero ese derecho no se le puede limitar, es lo que yo entiendo. Está bien, él separa Frente Amplio y gobierno. Yo creo que acá es una cuestión de los trabajadores, de la gente, y los trabajadores no son el PIT-CNT, son los trabajadores. Yo conozco muchos trabajadores acá de nuestro departamento que no están afiliados al PIT-CNT y está bien, pero si un día
tienen que ocupar un lugar de trabajo porque se da una acción de la patronal, del patrón, que vulnera sus derechos, que es totalmente cuestionable, no lo pueden hacer. Y la reglamentación de este artículo que bien leía el diputado faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a intimar en cualquier momento el desalojo de una unidad laboral ocupada y usar la fuerza pública, la policía. Ya de una te pone la policía a los efectos de hacer cumplir la intimación realizada. Es una norma represiva, entendemos nosotros, que criminaliza la protesta social y que lejos de garantizar restringe los derechos constitucionales. Nosotros con estas medidas estamos involucionando, no estamos yendo al ritmo que el mundo nos impone. Los países del primer mundo, él ponía el ejemplo de UPM, yo no creo que en UPM se hubiesen molestado si hay una ocupación. Los países del primer mundo están acostumbrados a que haya sindicatos fuertes, no solo que defiendan los derechos de los trabajadores, sino que además le aporten a la empresa. Acá tenemos empresas con sindicatos fuertes, por ejemplo, como Salus, donde nunca jamás hay una ocupación y prácticamente casi nunca hay un paro, a no ser que sea de la bebida en general. ¿Por qué? Porque los trabajadores han sabido proponer, han sabido trabajar en función de los intereses de la empresa ha entendido eso, paga salarios decorosos, y por lo tanto allí no hay jamás una huelga, un paro y no hay que ocupar. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que dice la Constitución del 34. Hay que respetar el derecho de huelga y hay que trabajar, en definitiva, para que no haya huelga. Que eso es lo que creo que esconde atrás de este artículo, de que defiende a malos empresarios. Entonces, quiero hacer una aclaración. Esta ley, en un tema que nos vamos a tratar ahora, lo que hace, que eso lo quiero compartir, es llevar a un texto lo que inventaron los jueces. Los jueces inventaron el concepto de la legítima defensa impropia. Después lo vamos a hablar en el otro debate. Y la legítima defensa de hoy es llevar a un texto lo que los jueces inventaron desde hace 20 años. Y esto lo inventaron los jueces. Porque cuando los empleados ocupaban una empresa y no permitían que nadie trabajara ni que los dueños entraran, ¿qué hacían los dueños? Presentaban un amparo. Y el juez lo resolvía en el día, el amparo, y el amparo decía que había que desalojar la empresa. Eso todos los jueces del Uruguay, no hubo ni una excepción, no hubo ni un juez que negara un amparo. El caso más notorio fue la fábrica de pan, porque salió en todos lados, pero todas las empresas, las muy pocas, porque como bien dice el diputado, creo que el 1% de las empresas se ocuparon. Entonces, son tan pocas las ocupaciones que este artículo no se va a aplicar nunca, porque no hay ocupaciones. Pero en ese 1% o 2% de ocupaciones, los jueces, los dueños presentaban un amparo, que es una acción que se resuelve en 24 horas, y los jueces daban el amparo. Tanto es que el PIC-CNT, y esto lo sé porque he hablado con ellos, nos decían, nosotros ocupamos la empresa, y cuando nos enteramos que presentan el amparo, la desocupamos, porque ya sabemos que nos sacan. Entonces no esperamos eso y nos vamos, ya lo que queríamos hacer lo conseguimos. Entonces esto fue en realidad un invento de los jueces, que con el amparo impedían las ocupaciones, y la ley lo llevó a un texto. Eso es lo que tengo que decir. Y no es que acá no se está impidiendo el derecho a huelgar. La prueba está que desde que asumió el presidente de la calle estamos llenos de huelga. Todos los días hay una huelga. Sin ocupación. Sin ocupación. Y además el presidente Vázquez, en una medida que todo el mundo aprobó, prohibió la ocupación de los edificios públicos. Entonces cuando entraban los funcionarios públicos los mandaba a palear. Porque los funcionarios judiciales que sacaron de la Suprema Corte lo sacaron a palos de la Corte, porque la televisión lo transmitió en directo, y después los procesaron por asonada. Entonces, eso es así. Lo que hizo la calle es decir, bueno, si para los públicos no se puede, para los privados tampoco. Porque eso sí que es inconstitucional. Si uno puede, todos pueden. Si uno no puede, nadie puede. Pero mirá que la LUC, y yo le tengo un gran afecto y respeto al diputado, pero yo siempre digo que si nosotros nos ponemos a pensar así, no son tantas las diferencias que uno tiene, porque yo hay un artículo acá de la LUC que no lo acompaño, por ejemplo el que
el que le resta posibilidades de canjear días de prisión por estudio a los presos, yo no estoy de acuerdo con eso. La persona que se escapa de una cárcel caminando, o sea, el que se escapa porque se le deja la puerta abierta, yo no estoy de acuerdo que se lo castigue. Me acuerdo que hablé con la senadora Bianchi y le digo, esto es un disparate. Sí, porque ese era un principio del derecho, ¿no? Eso viene, o sea, la persona, sí. Entonces ahí dice, vos tenés que castigar al que le abrió la puerta, no a este hombre que se fue. Pero yo no puedo decir voto este y este no. Entonces, la obligación es buscar la libertad de la persona. Entonces hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Pasa que en realidad los artículos tienen un componente general y después en particular. Digo, yo estoy de acuerdo con eso. Bien, pasa que en general el espíritu es terrible. Lo que tiene que ver con lo que tú decías de, no vamos a entrar en el tema de seguridad, no te asustes, pero generar más prisionización, más tiempo en un recinto carcelario que no resuelve nada. Bien, se pusieron de acuerdo en algo, está bueno. Sí, claro. Les agradezco la presencia esta noche. Por supuesto que en febrero vamos a estar hablando de todo el capítulo de seguridad pública, que es importante en cantidad de artículos, así que vamos a tener todo el programa de debate en febrero relacionado con los temas de seguridad pública. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, al diputado Eduardo Luz, que vino desde la capital rápida, presuroso hoy para llegar a las 9 de la noche, y al diputado Javier Umpierres también, muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene, el próximo miércoles, en otra propuesta 2021. 23 años después, vamos a cumplir 23 años dentro de poquito. Hasta la próxima. Muchas gracias.